33, versículos 4 y 5. Si lo tienen, por favor me avisan. Ok, dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él, esta parte es lo importante, pudiéramos decir, para nuestra exhortación de ahora. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Voy a volver a leer, por favor, versículo 5 particularmente. Él ama, ¿qué cosa? Justicia. ¿Y qué más? Eso quiere decir que a Él le gusta, Él se deleita. Él ama lo que es justo y Él también ama el juicio. Ya les voy a contar de qué se trata. Eso no quiere decir que Él le encanta derramar las copas de ira sobre la tierra. No quiere decir eso, ¿de acuerdo? Si uno lo interpreta así, está fuera de lo que en realidad quiere decir. Él ama justicia y juicio, y luego agrega algo muy importante y además necesario para nosotros. Dice: de la misericordia de Dios, de Jehová, está llena la tierra. Tenemos que darle gracias al Señor por eso. Ahora, afine por favor usted sus oídos para lo que le quiero compartir. Primero, decirle que esto que voy a hablar es un tema transversal, es decir, atraviesa muchos ámbitos de la vida, y yo hoy día lo voy a abordar en relación a lo que son los padres y el desempeño y las actitudes de sus hijos, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hablar en esa relación, padres e hijos. Pero obviamente que cuando tú escuches esto, y por ejemplo, supongamos yo no tengo que solamente pensar en mí como papá y en Débora, por ejemplo, como hija, sino que además debo pensar que así como yo soy papá de Débora, ¿verdad? Así yo también soy hijo de mi Padre Celestial. ¿Lo entendió, verdad? ¿Sí? Ok. Estamos sujetos a una autoridad superior, que es la autoridad del Señor. Y este mensaje se llama: lo quiere, pero ¿lo merece? De eso voy a hablarles ahora. Déjenme explicarlo. Pedir no cuesta absolutamente nada. Pedir es gratis. Para pedir basta con que uno abra la boca, ¿verdad? Y las palabras comienzan a salir sin ninguna dificultad. Si uno le preguntara a cualquier persona, lo pone fuera de una vitrina, de lo que sea, aquel que le gusta comer, imagínense que está fuera de una pastelería. Aquel persona que le gusta la ropa, que está fuera de una tienda. A quien le gusta la tecnología, imagine que está fuera del departamento de tecnología y computación de una, qué sé yo, de una tienda de departamento. Sitúate a ti mismo o a ti misma en el ámbito que a ti te gusta y tú estás fuera. Y alguien te dijera: ¿qué te gusta? Pide nomás. Uno probablemente pediría todo lo que hay allí y lo que está en bodega, ¿verdad? Pedir realmente no nos cuesta absolutamente nada. Pedir es gratis, es como soñar, ¿verdad? Pero hay un tema que tiene que ver con nosotros, con las personas, y especialmente con nosotros como generación. ¿Ok? En esta generación particularmente, pedir no cuesta nada. Especialmente, repito, en esta generación en que el tema de los derechos aparece tan por sobre todos los demás, incluyendo los deberes, ¿verdad? Una persona equilibrada, hermanos, sabe que tiene derechos, pero que a cada uno de esos derechos les acompaña un deber, ¿cierto? Bueno, en esta generación que vivimos nosotros, en el año 2011,
casi entrando al 2012, nosotros vivimos en la era de los derechos. Todo el mundo reclama sus derechos, ¿verdad? Entonces este mensaje es muy importante en esta generación y es todavía más importante en esta época, o sea, en diciembre del 2011. ¿Por qué? Porque en esta época, en este mes, pedir es la moda. Cuando yo hablo de que es la moda, me refiero a que la moda representa aquello que está aquello que tiene o que recibe la aprobación de la sociedad, ¿verdad? Oye, ¿por qué andas con los pantalones así? Es la moda. ¿Y por qué te pusiste tal cosa en la cabeza? No, es la moda. Oye, ¿por qué tu cabello es rubio, es rojo y es verde? Es la moda, ¿verdad? Y cuando es la moda, eso entre comillas quiere decir que es lo que la gente en general acepta o aprueba. ¿Me están siguiendo, verdad? Ok, entonces pedir en esta generación es la papa, digamos así. Y pedir en esta época es más la papa todavía, porque todo el mundo está en esa política o en ese sentir de pidamos nomás, ¿verdad? Además que el 2012 se acaba el mundo, así que hay que aprovechar de pedir, ¿verdad? Bueno, tú sabes que es una ironía, no es verdad, ¿no? No es verdad. Pero fíjate que yo me he dado cuenta, yo sé que existen grupos organizados de personas que están dedicadas a defender los derechos. Hay organizaciones que defienden los derechos, pero yo no conozco, tal vez tú sí, yo no conozco ningún grupo que haga lo mismo, pero en relación con los deberes. ¿Por qué? Porque en esta generación, en esta época, lo que la gente quiere, hermanos queridos, es conocer cuáles son sus derechos. Si nos detenemos un momento acá, a pesar que hay harto, yo voy a tratar de avanzar para cubrir todo hoy, pero si nos detuviéramos un poquitito acá y nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos más o menos desde el 15 en adelante, 16, 17, aparece el mensaje del Señor a la iglesia que está en Laodicea. Usted sabe lo que significa, yo a algunos les he dicho, la palabra Laodicea significa los derechos del pueblo, lo que la gente dice, lo que la gente pide. Eso significa la palabra Laodicea. Fíjate. ¿Y cuál es la característica de la gente, digamos así, del pastor, del ángel? Tú sabes que cuando Jesucristo habla, escribe al ángel que está en la iglesia, no está hablando de un ser angelical, ¿verdad? Con alas que vuela. No está hablando de los ministros de Dios que son llamas de fuego. No, está hablando del pastor de la iglesia, ¿verdad? De aquel que tiene la responsabilidad sobre el rebaño, sobre la grey que está en ese lugar. Y el Señor le dice, escribe al ángel que está en la iglesia en Laodicea. Yo conozco tus obras, dice el Señor, ¿verdad? Que no eres, parte diciéndole, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuánto te vomitaré. Y luego sigue hablando, tú dices que eres rico, tú dices yo tengo esto, tú dices yo no tengo necesidad de nada, pero yo te digo, le dice el Señor, que tú eres ciego, eres desnudo, eres desventurado, eres miserable. Qué terrible, ¿verdad? Pero ¿qué iglesia es esa? ¿Qué iglesia es esa? Es la iglesia de los derechos. Esa iglesia representa a esta iglesia, a la iglesia de este tiempo, a la iglesia actual. Una iglesia que tiene derechos, que viene a Dios a decirle, Dios, yo soy tu hijo, yo te reclamo que tú me bendigas. Dios, yo soy tu hijo y tú eres el rey de reyes y yo como el hijo del rey de reyes, yo quiero tener esto. Dios, y algunos le enseñan, hermano, no te conformes con tener un cacharrito. Tú debes tener un Mercedes. Lo he escuchado, ¿verdad? Tu padre es rico.
¿Dónde dice? No dice que mío es el oro, mío es la plata. Y hay toda una suerte de doctrina y de teología que está sacada del contexto para tratar de convencer a la gente de qué. Dígame, ¿de qué? De sus derechos. O mejor dicho, de sus supuestos derechos. Pero qué terrible cuando las personas solamente tienen derechos y no tienen deberes. Ese es el paradigma social en el que nosotros vivimos como pueblo, como nación, ¿verdad? En el movimiento estudiantil, y no quiero entrar en política, pero quiero solamente para... ¿Qué es lo que piden? Derecho a educación gratuita, derecho a esto, el derecho a esto. Exigimos el derecho. ¿Y qué ofrecen? ¿Cuántos ofrecimientos han hecho? Ni uno solo. ¿Vivimos en la época de los derechos? Sí, Señor. Vivimos en esa época. Ese es el paradigma que gobierna en este tiempo. Mucho más cuando desde pequeños, y aquí empieza lo interesante, mucho más cuando desde pequeños a nosotros nos lavan el cerebro con la idea de que tenemos derecho a. ¿Tú has escuchado este eslogan? Tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho a esto. Tienes derecho a esto otro. ¿Sí o no? Bueno, esa es la mentalidad que tratan de inyectarle a las personas, ¿verdad? Y cuando uno lo escucha tantas veces, uno termina convenciéndose de que es así. Y efectivamente, hermanos, en el ámbito social, las personas tenemos derechos que muchas veces no usamos o que muchas veces no aprovechamos porque los ignoramos, porque los desconocemos. Para alguien es un secreto de que si tú no conoces tus derechos, pasa la vieja nomás, ¿verdad? Tú tenías un seguro, pero la aseguradora nunca tuvo la honestidad de decirte: señor, usted tiene este seguro, no se preocupe, nosotros está cubierto. No, usted tiene 24 horas para avisar, ojalá que se le olvide avisar. Señor, llamó a la hora 29, lo siento, no corre el seguro. Cuando yo sufrí mi enfermedad, yo tenía 2 seguros de vida, 2 seguros de vida. Ninguno de los dos me dio ni un peso por mi operación, que era una cirugía de alta complejidad médica. Ninguno de los 2 seguros me dio ni un peso. Uno de ellos se escudó en el hecho de que me descontaban por planilla. Perdonen este dato, pero para que ustedes sepan cómo operan las cosas. Se escudó en la idea de que la persona que me hacía el descuento no lo había cancelado por 2 meses, pero me lo descontaban igual. O sea, yo aparecía cubierto, pero ya no estaba cubierto. Y el otro, de que había un plazo y yo estaba fuera del plazo. Efectivamente, es importante conocer nuestros derechos, sí, porque si no los conocemos, los desaprovechamos, ¿verdad? Perfecto, hasta ahí tenemos hecho un marco. Es importante saber entonces que tenemos ciertos derechos, pero es un problema cuando eso no está debidamente acompañado del conocimiento de nuestros deberes. Aquí entramos en tierra derecha. Los derechos nos favorecen. Escuche esto. Los derechos nos favorecen. Los deberes favorecen a otros. Por eso que en una ecuación justa y equilibrada, nosotros necesitamos derechos que nos favorezcan y deberes que permitan que otros también se favorezcan. ¿Dios es justo o no? ¿Qué dice la Biblia, lo que leímos? Que Él ama justicia. Él no se complace en ninguna forma de injusticia. Por lo tanto, es importante que haya un equilibrio entre los derechos y los deberes. Nuestros hijos, como tales, tienen derechos.
Escuche esto con atención, por favor. Ellos tienen el derecho a un lugar donde vivir. Tienen el derecho a un lugar donde dormir, donde descansar. Nuestros hijos tienen el derecho a recrearse. Tienen derecho a cubrir sus cuerpos con ropa decente. Tienen derecho a estudiar. Tienen derecho a ser amados, a ser escuchados, a ser comprendidos. ¿Sabes lo que significa eso? Voy a tratar de ponerme en tu lugar. Tú dices que esto es bonito, yo lo encuentro horrible, pero voy a tratar de verle lo bonito. Eso significa que yo le concedo el derecho de ser comprendido. Amén. Tienen derecho a ser perdonados. Y no solo perdonados, ya te perdono, ya, ok. Sino además restaurados cuando se equivocan y se arrepienten y muestran un cambio de actitud. Hay castigos perpetuos, amén, ¿sí o no? Bueno, estos son algunos derechos indiscutibles que deberíamos concederles nosotros a nuestros hijos en su calidad de hijos y nosotros como padres, ¿verdad? Mucho más cuando tenemos la facultad de hacerlo. Mucho más cuando está en nuestras manos poder otorgarles estos derechos, deberíamos hacerlo. ¿Amén? ¿Sí? Perfecto. Hay que reconocer que en ciertos lugares, geográficamente hablando, en ciertos países, específicamente ciudades del mundo, esto no es posible. Por ejemplo, si tú piensas en países como África, en continentes como África, y países dentro del continente africano donde la cesantía alcanza al 95% de la población de un lugar. O sea, solo de 100 personas, solo 5 trabajan. Terrible, ¿no? Ahí el hijo no le va a exigir zapatillas Nike. No le va a exigir el PlayStation 3, ni el Xbox, no sé cuantito. ¿Verdad? En esas condiciones es muy difícil. ¿Por qué? Por causa de la realidad. Pero gracias a Dios no es nuestra realidad. Cuando dicen gracias, no es nuestra realidad, ¿cierto? Muy bien. Dios entonces ama la justicia y es justo para Él que nosotros concedamos estos derechos y otros que yo no mencioné a nuestros hijos, como Él también nos los concede a nosotros. Déjame preguntarle, ¿Dios le ama a usted? ¿Le escucha? La mente de Dios está por sobre cualquiera de la nuestra, ¿verdad? De las nuestras. Pero Él trata de ponerse en su lugar y entendernos. ¿Sí? ¿Verdad? Él nos concede un lugar donde vivir, un lugar donde dormir, alimento. Nos concede la posibilidad de ser educados en su palabra, en su voluntad. Sí. Nos perdona cuando nos arrepentimos. Sí. O sea, Dios quiere que nosotros demos de gracia lo que recibimos de Él por su gracia. Y a veces nosotros no tenemos esa visión. ¿Me están siguiendo? A veces fallamos porque nosotros somos demasiado rígidos, drásticos, con nuestros conceptos enfocados a nuestros hijos, pero no queremos que Dios sea igual con nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros somos extremadamente drásticos con nuestros hijos, pero nosotros gozamos cada vez que recibimos esas bendiciones que Él nos da, esas concesiones de escucharnos, de entendernos, de perdonarnos, de hacernos sentir amados, etc. ¿Verdad? Ok. Dios quiere que aprendamos a ser justos. Dios quiere que así como a nosotros nos produce
tiene un efecto vivificador en nosotros, el que Él nos conceda ciertos derechos. Él quiere que nosotros también podamos concederlos a nuestros hijos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué digo esto? Porque claramente hay personas en todas partes y también aquí que no tenemos tan claro esto. ¿Ok? Hay padres que no le estamos dando a nuestros hijos lo que deberíamos y cómo deberíamos. Pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que hay padres que están haciendo exactamente lo opuesto. O sea, mientras algunos no están dándole a sus hijos todos estos derechos, hay otros que están entregándole a sus hijos no solo derechos, sino privilegios que sus hijos no merecen. Ponga mucha atención, por favor. Y le recuerdo, el mensaje se llama "Lo quiere, pero lo merece". Me explico. A veces las voces de este mundo nos confunden, nos enceguecen frente a la verdad de que así como es justo conceder a nuestros hijos ciertos derechos, es igualmente injusto y por lo tanto incorrecto que nosotros le concedamos a nuestros hijos ciertos privilegios que ellos no merecen. Déjeme dar un ejemplo. Tener una cama en casa, es decir, un lugar donde dormir, ¿es un derecho, sí o no? ¿Cierto? Es un derecho. Lo mínimo que yo debería darle a un hijo mío es un lugar donde pueda recostar su cuerpo y descansar, ¿verdad? Y descansar tranquilo y no creer que fulano va a estar tan cerca de él que lo va a violar, que lo va a toquetear, que lo va a abusar, que... Amén. Entonces, tener una cama en casa es un derecho. Pero tener un cuarto solo ¿es un derecho o es un privilegio? O sea, lo mínimo que yo le puedo dar a un hijo es que tenga su cama, ¿sí o no? Pero de ahí a que él pueda tener su propio cuarto, ya no es un derecho, eso va a depender ¿de qué? De otras variables. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ahora que él tenga una cama box spring, en esa, ¿conocen las box spring, cierto? Son las más caras. Ahora que él tenga un cuarto y que además tenga un box spring en su cuarto, ¿es un derecho o es un privilegio? Fíjate cómo pasamos desde suplir las necesidades más básicas y que son un derecho a poder empezar a entregarle a nuestros hijos privilegios que tal vez no merecen. ¿Están siguiendo, hermanos? Yo creo que este tema es muy importante. De verdad que quiero decir. Dios me ha enseñado, estoy hablando de mí, Dios me ha enseñado a no comprar a mis hijas todo lo que quieren. Él me ha enseñado a no comprarle a mis hijas todo lo que quieren. Incluso si yo puedo. Incluso si puedo hacerlo. El Señor me ha enseñado que no. ¿Saben por qué? Por una razón muy simple. Porque Dios y porque uno mismo no quiere tener hijos caprichosos. Porque Dios y uno mismo no quiere tener hijos exigentes. Escúcheme esto. Dios no quiere hijos caprichosos. Es que yo quiero esa silla. Pero hijo, yo no puedo darte esa silla, yo solo puedo esta.
se lo quiero. ¿Qué es eso? Dios no quiere hijos caprichosos. Y nosotros criamos hijos caprichosos. Los hijos no nacen caprichosos. Nosotros les enseñamos, hace cosa interesante el tema parece. Nosotros enseñamos y criamos hijos caprichosos. ¡Ah, que yo no quiero! ¡No! ¡Y va! Lo que es esto, ya, ahora sí. ¿Sabe lo que le estoy enseñando? Tú ganas. Tú mandas. Dios, y tú tampoco, como mamá o como papá, nosotros no queremos hijos caprichosos, ¿sí o no? Ok, sigo. Esto lo digo con el contexto de que Dios me ha enseñado que aunque yo pueda, no siempre uno puede, pero aunque yo pueda, yo no tengo que darle todo lo que mis hijas quieren. Papá, quiero esto. No. ¿Por qué no? No lo necesitas. Y sabes que cuando tú les enseñas así, ellos dicen, está bien. Pero hay personas que corren, papá, quiero esto. ¿Qué es eso? Esto, mírame. Ay, al hombre le caro. No, pero es que yo lo quiero, pero es que yo lo quiero, que yo. Ya, ¿cuánto vale eso? ¿Se lo puedo pagar en 25 cuotas? Sí, se me lo puede pagar en 25. Lo va a pagar 3 veces, me lo pague en los 25. A mí me conviene que me lo pague en 25. Ya, y después yo digo, ¡ah! Fantástico. ¿Saben lo que estoy haciendo yo? Yo le estoy enseñando un patrón muy malo. Voy a continuar. Es trabajo nuestro, es trabajo tuyo y mío como padres enseñar a nuestros hijos a ser gente que tiene los pies bien puestos sobre la tierra a la hora de pedir. Lo repito, es nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos que deben tener los pies bien puestos sobre la tierra a la hora de que nos pidan algo. Es nuestro trabajo. Ellos nos van a pedir un Rolls Royce. Ellos nos van a pedir lo que tú y yo no podemos comprar. Pero es nuestro trabajo enseñarles cuál es su lugar y su realidad social. Amén. Yo tuve la gran oportunidad, hermanos, hace varios años, de haber llevado a mis hijas a estudiar en un colegio del barrio muy alto. Era un colegio bilingüe, era un colegio con un roce social envidiable para algunas personas. Pero donde algunas personas veían oportunidad, yo vi tropiezos. Porque las personas que llevan a sus hijos a estudiar allí son empresarios, son gente de dinero. Yo soy profesor nomás. Ellos ganan sueldos de gerente, de empresario, de comerciante, de gente de negocios. Yo gano sueldo de profesor. ¿Me está dando a entender, no? El tener a mis hijas en un mundo que no es el mundo real para ellas, las iba a poner a ellas en un aprieto y también a mí. Amén. Iba a generar un conflicto, no solamente en sus vidas, el rodearse, el codearse de esa clase de personas. Nosotros vamos a Franklin a comprar, ¿verdad? Al Persa. ¿A dónde más vamos? A la feria. Bueno, ellos van al Alto Las Condes. Entiendo, ¿verdad? Pero no hay nada de malo que tú puedas ir un día al Alto Las Condes. Por ahí me han dicho que hay ofertas re buenas, pero sí, pero ¿sabes qué? Pero esa no es mi realidad. Yo puedo ir, pero yo no soy de ahí. ¿Me dejo entender? Tal vez alguien te invite por una ocasión muy especial a un día a comer en un restaurante allá y tú, ¡wow! Pero esa no es tu realidad. Tú comes donde la señora Juanita, que cobra 1.008 la colación y tú igual estás con las monedas, ¿sí o no? Los
padres de la fe van a decir, por eso que este pastor es pobre, porque él proclama pura pobreza. ¿Me están entendiendo, verdad? Uno enseña a sus hijos. Uno enseña. Yo te aseguro que si yo fuera Leonardo Farcas no hubiera sido un problema. Yo lo entiendo, pero no lo soy. Y a veces nuestros hijos quieren lo que no merecen. Y otras tantas veces nosotros les privamos de lo que ellos sí merecen. Por eso digo, este es un llamado a ser equilibrados como papás. Es un llamado a ponernos como hijos de Dios en el lugar de nuestros hijos. Y especialmente en este tiempo en el que el mundo pide nomás. ¿Verdad? Pide nomás. Ok. En primer lugar, yo tengo que enseñarle a mis hijos que uno debe gastar de acuerdo a su realidad económica. Eso es lo primero que tengo que enseñarle a mis hijos. Tengo que gastar de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a lo que las finanzas me permiten o no me permiten adquirir. Segundo, aprender, y esto es muy importante que ellos lo aprendan, aprender que ellos van a recibir en función, escuche esto, de sus méritos. ¿Sabe lo que yo he escuchado tanto tiempo, tantas veces en este tiempo? Bueno, yo soy tu hijo. Yo te pedí que me tuvieras. Yo en el colegio lo escuché muchas veces. Cuando yo hablaba con los alumnos, decían, ¿por qué tú eres así con tu mamá? Bueno, si yo no le pedí que me tuviera. Que me lo tiene que comprar. Yo decía, que no es que te tenga que comprar. Tú tienes que entender que tu mamá es una persona que trabaja en esto, sus posibilidades financieras no le dan para... Bueno, pero ella me tuvo. Hermanos, esa es la mentalidad. Hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, uno decía, está bien, no se entiende, ya, yo sé que no te alcanza. Hoy día no. Han cambiado las cosas. Algo ha cambiado en el espíritu del hombre. Algo, por eso hablaba de esta generación. Esta generación es más difícil. ¿Por qué? Porque está más expuesta. Porque el medio de comunicación te dice que todo está ahí. Es tirar y abrazarse. ¿Sí o no? Tú antes, para engañar a tu cónyuge, y no estoy promoviendo entre paréntesis, pero tenías que armar un cagüín. Hoy día basta una llamada telefónica nomás. Nos juntamos y chao. Eso no es así. Por eso es tan importante que nosotros consideremos esto. Fíjate, uno debería preguntarse, mi hijo o mi hija, ¿lo quiere esto? ¿Lo merece? ¿Lo merece? Y si la respuesta es sí, lo merece, hermano, hermana, tú deberías esforzarte por dárselo. Si la respuesta es no, no lo merece, tú no deberías quebrarte la cabeza viendo cómo se lo das. ¿Qué ocurre cuando le das lo que no merece? Lo decía Salmo 33:5. Jehová ama la... O sea que Él no ama la injusticia. ¿Qué pasa cuando tú le das lo que no merece? Tú pecas contra la justicia que Dios ama. ¿Me están escuchando, hermanos? Y le enseñas un mal patrón. Le enseñas que aunque no lo merezca, de todas maneras lo puede tener. Estás tirando al tacho de la basura el mérito, el sacrificio y el esfuerzo personal que él o ella pueden y deben hacer. Estás diciéndole, no vale la pena sacrificarse. De todas maneras lo vas a tener. ¿Qué más? Además de la justicia, ¿qué otra cosa dijo el Señor en el verso 5 que amaba? Él amaba la justicia y ¿qué más? Y el juicio. Y yo les dije, no es el juicio decir, ya,
a la horca. No, no es esa clase de juicio, sino más bien el discernir, el actuar con sabiduría, el discernir antes de hacer, el discernir antes de tomar una decisión. Él ama el juicio, amén. Él ama a la gente que actúa razonablemente. No, yo le voy a dar los 100 pesos al borrachito porque el pobrecito está borracho. Yo lo voy a mandar al infierno. Yo voy a patrocinar que él vaya al infierno. Es que no me importa lo que él haga, pero tú sabes que está pidiéndote para ir a tomar. Cómprale un pan. No le ofrezcas leche, pues sería una maldad, ¿no? No, de verdad, sería una maldad. Él no va a tomar eso. Hasta le puede hacer mal, quizás. No lo sé. Perdonen mi ignorancia, pero yo he escuchado que hasta le puede hacer daño. ¿Verdad? Pero cómprale un pan, dale algo que él pueda comer. Si tú le das una moneda, tú sabes que la botillería le va a decir, ven. Dios ama cuando nosotros actuamos con juicio. ¿Ah? Cuando nosotros pensamos, si voy, a ver, vamos a estar solos, está oscuro, no voy. Él ama que uno actúe con juicio. Amén. A ver, tengo esta plata y no, si la gasto después, no lo voy a hacer mejor. Él ama que uno actúe con juicio. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Del mismo modo, tú has ponderado, has visto, has analizado la actitud, la conducta. Y tú tienes un dinero y lo tenías destinado para otra cosa. Pero tú dices, ¿sabes qué? Realmente se lo merece. Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a premiarle. El Señor va a hacer bien. ¿Por qué? Porque vas a estar actuando ¿con qué? Con juicio. Él ama a la gente que actúa con juicio. No puedo, no se puede, no alcanza. Estoy actuando con juicio, no. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? Aleluya. Dios no premia. Escuchen. Dios no premia la falta de esfuerzo, ni la falta de responsabilidad, ni la falta de compromiso. No importa lo que te hayan dicho antes, esta es la verdad. Dios no premia la flojera. Dios no premia la comodidad. Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. ¿Ah? Trabaja, dice, mientras el día dura hay que trabajar. Ya viene la oscuridad, la noche, las tinieblas, donde no se puede. Mientras el día dure, trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Actúa con juicio, aprovecha el tiempo, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Los días son malos, amén. Aprovechando cada oportunidad que tengo de estar con el Señor, de ir a la casa del Señor, de estar en comunión con la iglesia, de aprender la palabra de Dios. Eso es actuar con juicio. Amén. Hay tanto que decir de eso, hermano, ¿verdad? Pero mira, hay padres que dejarán sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de casa comercial y otras, porque existen miles de tipos de tarjetas de día, ¿verdad? Hay padres que las van a dejar amarradas el resto del año. El resto del año. ¿Sabes lo que es eso? Enero, febrero, marzo, viene otro golpe fuerte en marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en noviembre, ya sigue los meses, en noviembre a estar terminando la última cuota. Pero en diciembre otra vez hay que encariñarse. Hay padres que van a dejar hipotecada su billetera todo el año. ¿Para qué? Para dar a sus hijos algo que quieren y que no merecen en algunos casos.
Y también hay otros que no van a hacer ningún esfuerzo por premiar a aquellos hijos que deberían. Me estoy dejando entender. El Señor ama la justicia. Él ama la justicia. Los hijos deben recibir estímulos de sus padres. Uno debiera constantemente fortalecer y aún premiar las buenas conductas, los buenos desempeños. ¿Lo hacemos? ¿O solamente resaltamos los aspectos negativos? ¿O solamente tengo voz para censurar lo que está mal? Dios ama la justicia. ¿Qué debiera hacerse con aquellos hijos que obtuvieron malas calificaciones? Escuche. ¿Qué debiera hacerse con aquellos hijos que obtuvieron malas calificaciones? Que tuvieron mala conducta en sus colegios o en sus casas. Que aún en sus casas mostraron un desempeño pobre, una falta de compromiso. ¿Cuál debiera ser mi actitud si mi hijo o mi hija, por ejemplo, repitió curso? Es sano pensar en esto para saber qué hacer. ¿Qué harías tú, Señor, en esta situación? ¿Sí o no? ¿Qué harías tú, Señor? Mira, en primer lugar, lo que debería hacer uno es evaluar las razones. Es evaluar las circunstancias. Repetir un curso es terrible, ¿verdad? Pero no todos repiten por las mismas razones. Por eso que tengo que evaluar las circunstancias. Que muere una persona es terrible, ¿verdad? Pero no todos mueren por las mismas razones. No todos se suicidan, no todos los apuñalan. Hay gente que muere de viejito, otros mueren por razones naturales, otros mueren por una enfermedad, otros mueren por un paro cardíaco fulminante. ¿Sí o no? Yo no puedo decir, murió nomás. No, hay diferentes cosas. Y cada una de esas cosas puntuales puede convertirse en un atenuante. Por eso debemos usar criterio, ¿verdad? Debemos buscar en el Señor ser criteriosos para evaluar. Y evaluar las razones, evaluar las circunstancias, ver hasta dónde, en ese caso puntual que estoy poniendo, por ejemplo, repetir un curso, pero en muchos casos más, ver hasta dónde eso pudo ser producto del proceso difícil de este año escolar, donde hubo paros, donde hubo movilizaciones, donde hubo tomas, o ver si más bien se debió a una negligencia personal, desgano, flojera, irresponsabilidad, etc. O sea, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos evaluar la información que tenemos. Dios no es la clase de padre que fomenta la flojera. Dios no lo hace. Él no ayuda a consolidar un mal patrón de conducta. ¿Qué pasa si yo le doy a un hijo o a alguna hija algo que no merece? ¿Qué estoy haciendo? Estoy consolidando un patrón de conducta inapropiado. El versículo que leímos decía que la misericordia de Dios alcanza para todos. Llénala. Eso significa que la misericordia de Dios le alcanza a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Ok, la tierra está llena de ejemplos de ello. Pero déjame preguntarte, la misericordia de Dios alcanza para todos, pero sus bendiciones son para todos. ¿Para quién son las bendiciones de Dios? No lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Para quién? Para aquellos que le responden. O sea, Él tiene misericordia de todos, pero Él bendice a los que le responden. Amén. ¿Cuál debería ser mi actitud? Con mis hijos, por ejemplo. Si ellos me responden, ¿qué debería hacer yo? Debería hacer justicia y bendecirlos, ¿verdad?
debería hacer justicia a su actitud, a su compromiso, a su sacrificio, a su esfuerzo, a su trabajo y bendecirlos. Es decir, premiarlos, incluso si eso significara hacer un esfuerzo. Porque al hacer eso, yo estaría diciéndole, vale la pena tu esfuerzo. El que tú te esfuerces no es en vano. Y con eso le estoy enseñando también cómo Dios actúa. Te repito, la misericordia de Dios permite que el sol salga sobre justos e injustos, pero las bendiciones de Dios no están en todo lugar. Proverbios dice que Jehová bendecirá la morada del justo, pero dice el Señor que hay maldición en la casa del impío. O sea, Dios es criterioso. ¿Lo entiende, verdad? Ya voy a terminar aquí. Dar a los hijos lo que quieren o exigen, o sea, premiarlos cuando no lo merecen, es hacerle un grueso favor al diablo. ¿A ti te gustaría ayudarle al diablo? Tengo noticias para ti. Le ayudamos al diablo más de lo que pensamos. Sí, Señor. Pero a veces no nos damos cuenta. Cada vez que yo le doy a alguien que no merece un premio, yo estoy haciéndole un grueso favor al diablo. Porque le estoy diciendo a esa persona, no importa lo que haga, de todas maneras, vas a recibir. ¿Qué hizo el Señor cuando entregó los talentos? 5, 2 y 1. A los dos primeros que negociaron el talento, que fueron diligentes, o sea que le respondieron al Señor, ¿qué hizo con ellos? Los bendijo, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, hay toda la bendición. Entra, gózate conmigo, ven. Y aquel que fue negligente, ¿qué hizo el Señor? Lo bendijo, dijo, igual si el amor de Dios para todos. No. Siervo malo, negligente, lo reprendió, sabía que yo, etcétera, 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 y tomó el talento de él y se lo dio al que tenía más. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo premió? Me estoy dejando entender, hermanos. Tenemos presente esos principios en este tiempo. Tenemos presentes esos principios cuando nuestros hijos nos piden permisos. La verdad que sí, no eres perfecto, pero ¿sabes qué? Tú te has comportado, tú has demostrado un compromiso, tú has apoyado. Sí, está bien. Te voy a dar la oportunidad, sí. En mi experiencia de docente, te digo, esto no es chiste. Yo conocí profesores que entraban en una sala y decían, González, fuera. Así, perdona que puse aquí no vi ningún González hoy día. En serio, entraban así, todo, buenos días, González, fuera. ¿Alguno de ustedes vio eso, no? ¿Tenía González alguna posibilidad de mostrar cambios? Ninguna. A veces nosotros somos así con nuestros hijos. No, si tú eres mentiroso, no, si tú no, contigo no, a ti nunca más. La cruz contigo, no. Y si González un día se portó un poquito mejor de lo mal que se portaba, qué bueno es felicitarlo y decirle, González, estamos mejor. Y tal vez González va a decir, wow. Y quizá el siguiente día se va a portar mejorcito. Y de repente se va a volver a portar mal porque él no es bueno, él es malito. ¿Me entiendes, verdad? Pero yo tengo dos posibilidades: hundirlo en su mala conducta o tratar de sacarlo, ayudarlo. ¿Me dejo entender? Y si él muestra un atisbo de querer salir de allí, yo debería ayudarlo. ¿No entiende, verdad? Si él en verdad muestra una actitud
Yo debería ayudarlo, ¿verdad? González quiere salir de esa actitud mala que tiene. Pero si tú sabes que González está actuando, si tú lo conoces, qué triste, ¿no? Decirle afuera, ¿verdad? Cuando tú trabajas con personas, tú conoces las personas. Hay niños y niñas y jóvenes y jovencitas que te están diciendo, te prometo que no. En serio, si yo no fui. Es complicado, ¿me entiendes? Es triste. Pero cuando tú ves que esa persona tiene una actitud diferente, es grandeza igual ayudarle, ¿no? Entiendas en este contexto. En este contexto Dios dice, nosotros son nuestros hijos, no son extraños. Amén. Bien, termino. Nosotros no podemos ni debemos enseñar a nuestros hijos una clase de incondicionalidad, o sea, no te preocupes, yo voy a estar ahí igual, pase lo que pase, de cualquier manera, que no es sana para ellos. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, el padre no le dijo, hijo, vaya, haga lo que quiera, total, yo voy a estar acá, no se preocupe, vaya nomás. Él nunca le dijo eso, él con dolor lo dejó ir. Y él esperó en Dios. ¿Entiendes? Esperó creyendo que Dios podía traerlo. Y cuando lo vio venir, él sabía que ese muchacho había aprendido la lección y se echó a correr. ¿Entiendes, verdad? Porque ese padre sabía que su hijo se fue sin que nadie lo eche. Él se fue porque dentro de él había algo que le decía, tú tienes que salir. Y el padre supo que algo había cambiado dentro cuando lo vio volver. Amén. Antes que le dijera cualquier cosa, él sabía que algo había pasado dentro de él, porque aquel que un día quería irse, aleluya, ahora quería regresar. Qué lindo es el Señor. Bueno, nosotros no podemos ayudar a consolidar en nuestros hijos un patrón que Dios reprueba y que Dios rechaza. No podemos ni debemos privar a nuestros hijos de las cosas fundamentales y básicas que ellos necesitan para vivir. ¿Quedó claro eso? No podemos ni debemos, porque eso no es justo. Ellos tienen derechos. Amén. Pero sin importar, esto es sin importar si son el peor alumno de la clase o del colegio entero. Hay derechos mínimos. ¿Me entiendes, verdad? Hay derechos mínimos. El Señor te puede decir, ¿sabes qué? 1, 2, 3 veces, chao, sal de mi iglesia. No te quiero en mi reino. Tú no quieres mi reino, fuera. ¿Sí o no? ¿Lo hace el Señor? Sí, la Biblia nos apoya para hacerlo. No, tú demostraste que no te interesa el reino de Dios, fuera. A los que viven desordenadamente, deséchalos. ¿Cuánta gente vive desordenadamente en la iglesia? Va, no va, está, no está un tiempo, sale. Oye, toman tan ligeramente la iglesia, hermano. Y si hacemos eso con Dios, ¿quién quiere más reto? Si las personas pueden tomar a Dios y metérsela al bolsillo, así como que es Dios nomás. ¿Qué más pueden hacer contigo, hermano? Conmigo. Esa es una información. Dios nos da un importante mensaje en la conducta de las personas. Un tipo que es capaz de abusar a la hija de su conviviente, ¿qué no puede hacer contigo que no le extraña? Amén. A veces nosotros no vemos esas cosas, pero hay cuestiones mínimas que tenemos que dar. Pero de ahí a darles lo que ellos exigen, más allá de lo que merecen, cuando no han mostrado respeto, compromiso, ni valoración por nuestros esfuerzos o sacrificios, es un gravísimo error. ¿Me está entendiendo?
Ellos pueden quererlo todo, pero darles lo que merecen. ¿De quién es responsabilidad? Es nuestra responsabilidad. Dios ama la justicia y ama que seamos justos en ese aspecto. O sea, Él ama que nosotros demos a las personas. Yo lo puse con los hijos, pero yo te dije, esto es transversal. Esto opera para todo nuestro actuar, ¿verdad? Y como nosotros también miramos a nuestros hijos, tenemos que recordar que somos hijos nosotros del Señor. Y tenemos que aprender de cómo Él nos trata, de cómo Él nos mira. Muchas veces nosotros damos a nuestros hijos juicio cuando Él nos da misericordia. Muchas veces, hermanos, yo he estado molesto por cosas. En mi corazón me he molestado por actitudes, por ejemplo, de mis hijas. Y mis hijas, ustedes las conocen, no son las niñas más maravillosas del mundo. Bueno, para un papá siempre lo son, ¿verdad? Pero no son las peores. A mí los colegios siempre me felicitan por su buena conducta, se portan bien, nunca me llaman, oiga, le pegó a fulano, se robó esto. Pasa mucho en los colegios. ¿Sabe que su hija la me llama aquí, anda con mentiras? Yo nunca he tenido que pasar esas cosas, gracias al Señor. Solo Dios sabe si algún día voy a pasarlo, la mayoría vayan creciendo, si Dios no viene antes. Pero muchas veces ellas han hecho cosas que a mí no me parecen. Y Dios me ha dicho, hermanos, ojalá que esto lo guarde. Dios me ha dicho, ¿cuántas veces? Pues yo, Señor, le he dicho 10 veces. ¿Cuántas veces te lo he dicho yo a ti, Gabriel? Nosotros queremos que Dios actúe así en las demás personas, así. Y Él lleva años tratando de producir algo en nosotros que nosotros no le dejamos. Somos injustos. Y dice que Él ama la justicia. No, pero es que esta persona, Señor, ya debería saber. Lleva años en la iglesia.